Mucho gusto, les saludo a Julián y les doy la bienvenida a Consejería Emocional. El día de hoy, en nuestro primer episodio, vamos a estar abordando el tema de las emociones traumatizadas. Un tema bastante interesante que nos puede dar un inicio, me parece adecuado. Y para darle inicio a este tema, tenemos que pensar en el problema ¿cuál es el problema mejor? Pues tenemos que pensar en cicatrices profundas, antiguas, tenemos que pensar en recuerdos reprimidos, penosos, recuerdos que son difíciles de manejar, que son situaciones que han generado dolor, que ha estado como subterráneo, como que ha estado escondido, si se puede utilizar la palabra, por tanto tiempo, que ha causado rencor, sufrimiento, que podemos decir es algo casi como inexplicable. Unido esto que acabo de mencionar, tenemos que asociar los sentimientos o las emociones que han sido afectadas con la manera que pensamos, pues los pensamientos tienen un papel crucial en el manejo de las emociones, puesto que el recuerdo genera pensamientos que persisten y están vivos en el tiempo. Por eso es tan importante que entendamos esta idea inicial, para no juzgar a los demás cuando vemos que no solucionan ciertas situaciones de su vida, pues las emociones como que viven persistiendo en el tiempo y aún nosotros mismos que no nos lastimemos, no nos como que castiguemos, también puede ser otra expresión, aún ni nos molestemos contra nosotros mismos inicialmente, pues es algo que toma tiempo poder recuperarse, por eso es tan importante el tema de la programación. Como estoy pensando, me va a llevar a sentir, por eso es tan importante desaprender aquellas cosas que no son saludables, que son dañinas y aprender algo nuevo, perdón, pues tengo que dejar las experiencias pasadas y aprender algo nuevo. Y evidentemente esto no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso y espero que toda la información que vamos a estar abordando sea de utilidad para aquellas personas que lo estén escuchando o bueno, también viendo a través de las diferentes plataformas, o si de pronto quien me esté viendo o escuchando identifica a algún familiar o algún amigo cercano que pueda requerir escuchar ese tipo de información, le invito a que lo comparta y así podamos animar y ayudar a aquellos que están pasando por una situación adversa. Digamos que vamos a mirar rápidamente unas cuantas tipologías o formas en las que uno reacciona o responde ante una emoción que ha sido lastimada o que está dañada o herida. Y bueno, la primera más común es el sentimiento profundo de falta de valor. Genera sensación de ansiedad, genera sensación de inadecuación, aún de inferioridad, y hay un pensamiento reiterativo, tal como no valgo para nada, no sirvo para nada o nunca seré nadie, va a quererme todo, perdón, nadie va a quererme, todo lo que hago está mal. Otra manera que uno puede reaccionar ante las emociones que han sido afectadas es el complejo perfeccionista. En resumidas cuentas, un pensamiento reiterado de no puedo nunca conseguir lo que deseo, nunca hago nada bastante bien, no puedo complacerme a mí mismo y me cuesta demasiado complacer a los demás. ¿Qué hago particular? Y es que la gente me puede mostrar amor, la gente me puede mostrar que está dispuesta a apoyarme o a hacer lo que más puedan por mí, pero no los dejo. Tengo esa tendencia a buscar la aprobación y a demostrar que soy capaz cuando esto es algo secundario, no es algo principal, pero me enfoco tanto en eso que termino colapsando de una manera dramática. Otra clase de emoción lastimada es la que podríamos denominar supersensible o hipersensible. Esta persona ha sido herida profundamente y está tratando de buscar amor, tratando de buscar aprobación, tratando de buscar afecto, pero logra el efecto opuesto o contrario. Ve cosas que otros no ven, siente cosas que otros no sienten. Hay que pensar que las personas que son hipersensibles están buscando siempre que los aprueben en lo que dicen y en lo que hacen. Pareciese que nunca se les puede dar bastante. Siempre están deseando más y más y más. Tienen como una tendencia a ser como
insaciables y a veces sin darse cuenta, o a veces, digamos que sea con intencionalidad o sin esta, acosan a los demás, los sofocan y al sofocar y al asfixiar logran lastimar a los demás y tienen una tendencia a dominar, bueno, a través puede ser del dinero o de la posición, si es necesario, el sexo. Y eran a los demás, tengan la intención o no la tengan. También podemos decir que hay otro tipo de emoción que ha sido lastimada y son aquellas personas que están llenas de temores, pues los temores son de todo tipo. Sin embargo, el temor más común es el temor de fracasar. Hay una tendencia a temer, a escoger, a decidirse y siempre hay algún tipo de excusa para evadir la responsabilidad que les compete. Todas estas tipologías que acabo de mencionar, es importante que quien me esté viendo o me esté escuchando pueda meditar si de pronto tiene alguna práctica de este tipo o como que nota que tiene esa tendencia. O pues también si hay personas que conocen que también puedan estar teniendo un comportamiento como el que o más bien los que he descrito. Hay un área importante que debemos mencionar que no es ajena o que está como mezclada, está intrincada, está interconectada con todo ese tema de las emociones y es el área sexual. Si tengo problemas en mi componente sexual, definitivamente tengo problemas en mi área emocional. Digamos que con el estallido de la revolución sexual, que así lo han denominado muchos estudiosos, se fue a un extremo donde, bueno, ya se objetiviza, se ve como un instrumento al ser humano y se pierde la profundidad de la relación. Y aunque evidentemente las relaciones sexuales y el sexo en sí tienen un componente fisiológico muy potente y muy poderoso, el fundamento o la base de donde se sustenta el sexo como tal, en todas sus dimensiones, pues en la parte sexual, si yo no estoy bien, pues tampoco emocionalmente estoy bien. La idea, o bueno, la parte que nos sería importante evaluar es cómo responder o cómo reaccionar ante las emociones que han sido afectadas, ante emociones traumatizadas. Y bueno, tengo que plantear varias ideas cortas, pero pues bien concisas. La primera idea que puedo plantear es hacerle frente al problema reconociendo pues, que tengo un problema, de manera clara, pero también reconocerlo ante otra persona. Es muy cierto que algunas personas pierden la posibilidad de una curación porque carecen de valor de dejar participar a otra persona en el problema que están experimentando. Tratan de resolver por sí mismos y evidentemente pues no lo logran solucionar. Antes pues tendríamos que afirmar que agudizan o complican o hacen que la situación que están viviendo se convierta en algo más complejo, más difícil de tratar o de manejar. ¿Por qué? Porque si pudiesen resolverlos por sí mismos, pues no estarían pasando por esa situación. Ya la hubiesen, digamos que resuelto. Me parece una idea bastante interesante y es aceptar la responsabilidad en el asunto. Y algunos podrían decir, pero yo he sido la víctima. Si a mí me han lastimado o a mí me han afectado, ¿yo por qué tendría que responsabilizarme del asunto? Entonces, tengo que hacerles evaluar de si pasaste por una experiencia dolorosa difícil como resultado de esa experiencia, tú aprendiste a odiar, aprendiste a adoptar una actitud de resentimiento o te escapaste a un mundo real, un mundo irreal, un mundo de fantasía, digámoslo así, para no tener que resolver o bueno, que tratar con esa situación, entonces es un asunto tuyo. Habrán otras personas que puedan decir, en mi casa no me hablaron nunca de temas sexuales o del sexo. Me hice mayor, entré en este mundo de las relaciones sexuales de manera inocente, podría ser uno con ignorancia y me he metido en una gran cantidad de problemas y de dificultades. Y entonces habría que controvertir ese pensamiento o esa idea, que esto fue lo que ocurrió la primera vez. Estamos de acuerdo que la primera vez pues pudo haber sucedido lo que estamos describiendo, pero la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez y de en adelante, ¿de quién es entonces la responsabilidad sino mía? Somos responsables de nuestras acciones y ese es el punto de las emociones. Tenemos que entender que las emociones nos alertan de que algo no está bien y nuestro deber cuando eso sucede es resolver esa alerta que me está dando la emoción.
La pregunta es lo que estoy haciendo, estoy resolviendo la situación o estoy tratando de barnizarla, como de pintarla, de suavizarla, de pasarla por alto, de prestarle atención lo menos posible, pues evidentemente no se puede solucionar algo que yo no estoy buscando la solución y pues voy a seguir con el problema o voy a seguir con la situación. Otra idea que tengo que plantear es que hay que pensar, ¿quiero ser curado realmente? ¿Quiero sanar esta situación de mi vida? ¿Estoy haciendo frente a la responsabilidad de este asunto? ¿O es un pretexto, una excusa para echarle la culpa a otros y así no tenga yo que asumir lo que me corresponde asumir? Tenemos que evaluar esa intencionalidad que estoy teniendo. Evidentemente hay que perdonar a todas las personas que estén implicadas en el problema y volvemos al punto anterior. Tiene una directa conexión y es de alguna gente que no quiere perdonar porque al perdonar pues se tiene que responsabilizar de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos, tiene que mirar cómo lo resuelve y mientras no perdono pues puedo culpar a otro y al culpar al otro pues hay una forma fácil, si se puede utilizar esa expresión, en la que yo no tengo que responsabilizarme y pues nunca busco una solución al problema o la situación emocional que estoy experimentando. Sigue estando ahí otra idea importante y es que debemos perdonarnos a nosotros mismos, perdonar nuestros errores, perdonarnos hace perdonar nuestras equivocaciones, perdón. No es bueno volver al pasado para castigarnos. Ya con la experiencia dolorosa que estemos afrontando, pues es más que suficiente. Y finalizará este episodio con una reflexión muy interesante de la primera idea que quiero poner, bueno, que puse, y es el tema de buscar ayuda. Y pues les quiero contar la historia de Henry Ford. Para quienes no conozcan quién es este personaje muy famoso, fue uno de los pioneros de la creación del automóvil y este hombre tenía una fábrica en Michigan. Un día, en su fábrica, los generadores sufrieron una avería y tuvieron que detenerse y pues no pudieron seguir trabajando y trajeron varios mecánicos de toda clase pues para poder solucionar esa situación que estaban atravesando, esa situación de buscar pues el arreglo a todo lo que estaba pasando. Tenía un costo muy alto y pues estaban perdiendo mucho dinero, lo que hace que Henry Ford decida llamar a un ingeniero que él conocía y este ingeniero tenía un nombre pues que en este momento no nos interesa, pero sí nos interesa la acción que efectuó este mecánico y él empezó a manipular los generadores, duró unas cuantas horas. La historia no nos dice qué tantas horas duró, estoy leyendo la historia, pero tardó una buena cantidad de tiempo y logró dar con la situación. Puso la fábrica a trabajar nuevamente y días después Henry Ford recibe la factura de este hombre que le mencionó, pues, digamos que a un valor que podamos aproximar, digamos que 10 millones de pesos. Dice la historia que aunque pues, Ford era muy rico, le devolvió la factura al ingeniero con una nota que la nota decía que esa factura era demasiado crecida para haber estado manipulando esos generadores un par de horas. Dice que el ingeniero le devolvió la factura con la siguiente información, que no puedo negar que me da risa porque me parece muy interesante. Por manipular cosas en los motores, 100.000 pesos. Por saber lo que había que tocar, 9.900.000. Total, 10 millones de pesos. Henry Ford pagó la cuenta y pues eso es lo último que tendría que decir a quien me esté viendo y me esté escuchando. Hay que saber en dónde está el asunto y a veces uno solo no lo va a encontrar, pero si buscamos ayuda de personas que sepan que puedan aportarnos, muy seguramente encontraremos respuestas a lo que estamos viviendo. Y pues con esta reflexión termino este primer episodio. Espero que haya sido de provecho para pues quien se ha tomado el tiempo de dedicarle a lo que he estado mencionando en este tiempo. Espero que haya sido unos minutos enriquecedores y pues comencemos el proceso de encontrar respuestas a las situaciones
o situación que estemos viviendo. Les agradezco por haberme escuchado y visto, y nos estaremos conectando, bueno, estamos en contacto la siguiente semana con un nuevo tema. Espero que sea de su agrado, de su complacencia, y pues obviamente les invito a que me puedan seguir por las distintas redes sociales, en, en Facebook, en Instagram, en YouTube, aún en Spotify. Ahí también pueden, si no pueden el tiempo para ver el video, pueden escucharlo a través de Spotify. También van a encontrar como consejería emocional. Entonces pues les agradezco y les deseo una excelente semana. No siendo más, me despido.